Miércoles de estética y salud y por supuesto con el mejor, el doctor Carlos Rosero, para hablar de esos tratamientos que están generando mucha algarabía y que permiten obviamente siempre sentirse súper bien. Doctor Carlos Rosero, bienvenido en familia, qué gusto compartir este miércoles de estética y salud con usted. Muchísimas gracias, un buen día, muy contento nuevamente de poder compartir una semana más de estos conceptos, estos conocimientos de estética y salud. Usted siempre viene a darnos estas recomendaciones y a revolucionar el mundo estético porque hablamos de estos temas que antes eran un tabú y hoy ya son de las cirugías más pedidas por los ecuatorianos y en el mundo entero. Así es, así es. Por ejemplo, el día de hoy vamos a tratar uno de los temas más interesantes que he visto que más en boga están, es sobre la perfilación de tu rostro, que se denomina, por ejemplo, una parte es la bichectomía. Entonces, es un tema que lo veo a diario, que veo como que está en boga, realmente. Vamos a hablar el día de hoy sobre un perfilamiento y en este perfilamiento hablamos de bichectomía, hablamos de también el tema de hacerse la lipo de papada y muchas otras cosas que se puede hacer en el rostro para darle ese resultado que uno busca. Hablando ya del perfilamiento como tal, para conseguir un buen perfilamiento es necesario extraer y también en muchas ocasiones poner algo adicional. Por supuesto, mira, primero acudir a hacerte una valoración totalmente necesaria como para determinar y ver qué tipo de rostro tengo, porque hoy he visto que a todo el mundo le ofrecen hacerse una bichectomía, una liposucción de papada, y muchas veces, por ejemplo, nos hace falta mentón. Entonces hay pequeños cambios mediante una valoración correcta como para poder determinar y ver si es que yo soy candidato a este tipo de tratamientos, ¿no? Importantísimo el diagnóstico inicial, con usted se lo puede tener de manera segura para conocer cuál es el tipo de rostro, algo importantísimo, porque muchas veces idealizamos un rostro perfecto, queremos tener la mandíbula más ancha, de acuerdo a lo que nosotros consideramos, pero es importante el diagnóstico de un profesional como usted que nos diga, a ver, de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a tu fisionomía, a tu rostro, tú necesitas realizarte, ponerte o quitarte algo. Esto es un punto muy importante. Hablemos ahora del tema de la bichectomía. Es algo que se escucha y dicen, quiero sacarme porque quiero. No siempre es así. Exacto. No, no, no. Incluso he visto, no sé, indiscriminadamente que se están operando en condiciones que no son las óptimas. No te hacen exámenes de sangre. En fin, algunos detalles que hay que tomar en cuenta porque es tu cuerpo, es tu rostro, es como la carta de presentación que tú vas a tener hacia el mundo. Entonces es muy importante ser examinado y determinar si es que uno es apto o no para este tipo de cirugías, porque son relativamente rápidas y sencillas. El procedimiento es muy rápido, apenas hacemos un corte de 2 milímetros, por ejemplo, ahí tenemos el esquema, más o menos por las muelitas, al segundo molar superior, se hace una incisión de 2 milímetros y esto se extrae esta bolsa en apenas 7, 8 minutos por lado. Entonces se considera una cirugía muy rápida, muy sencilla. Ahí está más o menos la situación anatómica de dónde se encuentra. La gente piensa que es sacarse toda la bolsa y hay una parte que dejarla, ¿no? Es un esquema bastante bonito, bastante demostrativo de la sencillez del procedimiento, como para poder determinar y ver dónde está esa bolsita y extraerla, ¿no? Justamente en pantalla estamos observando este procedimiento que es, como usted lo decía, Doc, súper rápido, sencillo, pero también que necesita el cuidado adecuado. En la cantidad que uno tiene que extraerse, esto lo decide el médico profesional, el experto, porque muchas veces la ideología es de retirarse toda la glándula de Bichat y no es lo ideal. Hay que dejar. Y hay muchos mitos en torno a esto. Se dice que si uno se realiza una bichectomía, cuando uno ya tiene una edad avanzada llegaría a caerse la cara. ¿Qué pasa con esto? Bueno, en realidad no todo el mundo es apto como para sacarse estas bolsas de Bichat. Es más, ahí hasta cierto tipo de edad, más o menos, yo calculo, hasta los 40 años aproximadamente, podríamos pensar en extraernos estas bolsas de Bichat. Hay gente que tiene un aumento de volumen, entonces se determina, es la persona que siempre fue cachetona, que siempre tuvo este volumen en su cuerpo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una técnica muy sencillita, le hace un corte, más o menos 3-4 milímetros, y esto es con anestesia local. En este caso le hicieron con otro tipo de procedimiento y ves cómo se extrae esta bolsa, ¿no? Hemos llegado a sacar entre 8 o 10 gramos, cosa que tu cambio estructural de tu rostro es grandísimo.
Entonces, depende muchísimo de la necesidad también del rostro y del diagnóstico que tenga cada paciente. Acá estamos viendo que el procedimiento es bastante sencillo. Ahora vamos un poco al tema de tener precaución después de la intervención. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener? por supuesto, mira, generalmente yo recomiendo utilizar una dieta líquida entre 48 a 72 horas. Debemos utilizar hielo, debemos hacer un reposo relativo, ¿de acuerdo? Tomar antibióticos, analgésicos, ser muy cuidadoso en el aseo bucal, como la boca es como bastante contaminada, entonces llevar enjuagues bucales y demás. Acá estamos mirando, Doc, en pantalla la extracción de esta bolsa. Esta bolsa viene de pronto atada a algunos cartílagos. Yo no sé mucho del tema médico, o es una bolsa que está ahí y uno la extrae fácilmente. No, es una bolsita que tiene un pedículo que está como Ok. atado, ¿no? Entonces, eso es, hay que tener mucho cuidado. Si ves ahí, está como una Correcto. pinza que Ajá. le sostiene ese pedículo para poder luego cerrarlo y continuar normalmente, ¿no? Entonces, solamente se extrae hasta el 70%, 50% de este tipo de glándulas. Hay una pregunta muy interesante que me realizan. ¿Se podría volver a crecer? Entonces siempre te hago una valoración con peso y talla, porque muchas veces dice, mire doctor, estoy igual, pero realmente es porque estoy con un sobrepeso. Entonces es muy importante, si quiero un resultado, también ver acompañado de una Que todo es un dieta complemento, ¿no? Por exactamente. supuesto. Y algo importante y otra de las preguntas que también es bastante sonado, muchas veces los rostros no son tan iguales de un lado que del otro. ¿Se podría sacar más que de un lado que del otro en algunos casos? Sí, me ha pasado. Incluso lo hemos sacado esta parte de manera unilateral, inclusive he tenido solamente de un lado, o hay veces que sacamos parcialmente del uno o del otro, ¿no? Eso es la consideración, eso lo vamos haciendo dentro de la cirugía, tomamos la decisión. Y que el resultado quede muy natural, que este es muy importante. Acá estamos viendo el final de la cirugía de la extracción. Se ve que es una cantidad similar la que se extrae. Es algo bastante, se podría decir, una cirugía ambulatoria porque no toma muchísimo tiempo, pero sí requiere los cuidados necesarios. Acá estamos viendo una extracción y estos son los resultados, Doc, que se tiene con esta bichectomía dentro de un perfilamiento de rostro. Así es, entonces, y esto lo podremos hacer complementario con una liposucción de papada, por ejemplo, o con un aumento de mentón, como para poder determinar y ver. Por ejemplo, él es un compañero de la universidad, a él le extraje casi 8 gramos de sus cachetes, que fue bastante, y obviamente si te das cuenta, ahora se perfila mucho todo su margen mandibular, ¿no? Entonces cambió mucho su rostro. Se ve el cambio y también le da este toque de frescura al realizarse. Los beneficios de hacer este perfilamiento es que se puede hacer 3 intervenciones en una sola. ¿Cuántas podemos hacer al momento de realizar? Acá estamos viendo una bichectomía. ¿Podremos hacer en el mismo momento algo en la nariz y en la papada? ¿Es Sí, recomendable? como ves de ese caso, ella es, por ejemplo, operada la nariz, le echa papada y echa bichectomía, entonces cambió muchísimo su rostro. Es un procedimiento complementario y obviamente te da todo un, como tú dices, una frescura en el rostro, si te das cuenta, mira ella, muy bonita y ahora quedó espectacularmente linda. Que se puede hacer estas 3 intervenciones aprovechando la coyuntura de estar ya en quirófano y realizarse un perfilamiento completo. En aquellas personas, acá estamos viendo otro de los resultados, en donde hay una extracción de bichectomía y se le ve muchísimo más delgado el rostro. ¿Qué pasa acá? Pero también es importante, como usted lo decía, Doc, esos cuidados adicionales de tratar de no recuperar esto que se está extrayendo. Exactamente, o sea, si te das cuenta, aquí no veíamos la parte de los labios, el contorno de su rostro, ahora ya se puede determinar. Pero ¿qué sucedería si esta persona no se cuida en su sobrepeso? Obviamente todo su rostro se empieza a engrosar y obviamente el resultado va a ser, no va a ser el óptimo, ¿no? Ese no es el objetivo, sino que se haga todo un cambio de estilo de vida. ¿Qué pasa con aquellas personas que no gozamos, me incluyo, de pómulos tan prominentes? ¿Se podría realizar una bichectomía? Por ejemplo, analizando en tu rostro, no te realizaría una bichectomía. Primero, yo lo que pensaría es hacerte un margen mandibular, un poco de pómulos, como para determinar, porque tú tienes un signo de blush, como de hundimiento, ¿viste? Ahora que le hacían el maquillaje veía ese efecto es el que busca la gente, que se me vea mucho más metido,
mi margen, ¿no? Y que es el efecto ya natural que se da de este hundimiento. Y hablar de perfilamiento, como le decía Doc, es hablar obviamente en este caso de la bichectomía, la extracción de estas bolsas, pero también de un perfilamiento. En un perfilamiento, ¿qué hacemos en el ángulo mandibular? Mira, en el ángulo mandibular, primero vamos a utilizar un ácido hialurónico, podría ser un ácido hialurónico de altísima calidad, como para poder determinar y dar forma al hueso. ¿De acuerdo? Entonces es un ácido hialurónico que no es el mismo de los labios, porque en los labios se utiliza de mucho más suave, que sea mucho más dúctil. En cambio aquí a este margen debería durarnos este relleno alrededor de un año. Entonces, un año. Es algo que en algún tiempo va a desaparecer porque necesitamos que estos productos sean ambulatorios en nuestro rostro, pero la bichectomía sí es una intervención permanente. Permanente. Incluso podríamos hacer estos cambios de manera permanente, pero ya son quirúrgicos, ¿no? El avance de mentón, hay algunos implantes duros como para dar margen y demás. Eso tendríamos que hacer una valoración. Se hace algunos estudios, incluso unas tomografías con reconstrucción 3D. Entonces te determina milimétricamente la necesidad del rostro que tú necesitas. Ok, y hablando en estas intervenciones de perfilamiento, se ve mucho, yo he visto mucho de perfilamientos y ángulos mandibulares en el tema de hombres, porque tenemos a veces la cara muy fina y queremos hacerla un poco más gruesa, más cuadrada. En el tema de mujeres, ¿también se puede hacer un perfilamiento de mandíbula? Claro, mira, por ejemplo, ahí se determina y se denomina como feminización del rostro, como para poder dar puntos de luz. O sea, ahora que veía la parte de maquillaje, nosotros en cirugía estética vemos puntos de luz o de iluminación como para poder ver qué es lo que tu rostro necesita. Hay un experimento que es muy bonito, pones un celular en la oscuridad y te pones la luz y te vas a dar cuenta de las sombras que causa, y ahí más o menos vemos la necesidad de tu rostro, ¿no? Del grado de envejecimiento o de reposición que se necesita. Lo importante es siempre acudir a grandes profesionales. Hablando un poco en la parte de los pómulos, ¿qué se pone en los pómulos para darle más pronunciamiento? En la parte de pómulos, de hecho, por ejemplo, lipotransferencia, he utilizado la misma grasita como para dar volumen en pómulos y te da mucho rejuvenecimiento en ojeras, o también algo ambulatorio y muy rápido. Esto es de cuestión de minutos, podemos utilizar ácido hialurónico. Qué gusto, Doc. Hoy hemos hablado de este tema que hoy ya es muy pedido, ¿no? Es muy pedido el perfilamiento de rostro, tener ese rostro cuadrado, quitarse de pronto las glándulas de Bichat que uno tenga. Doc, qué gusto compartir este miércoles. De invitación a que la gente siga en redes sociales al doctor Carlos Rosero, conozca de los procedimientos, conozca del diagnóstico, conozca del postoperatorio que tienen en su clínica y obviamente que se dé la oportunidad de verse y de sentirse bien. Claro que sí, les esperamos. Cualquier consulta no tiene costo. Nos pueden ubicar en YouTube, en TikTok,